dialogando, viendo imágenes en los monitores de nuestro radio estudio, viendo monitores de televisión que denotan ¿qué podríamos decir? La fiesta por todos los costados que exhibieron los sectores de Machachi, de Tabacundo, entiendo que también de la zona de Cayambe, en este fin de semana. Pero hoy queremos emplearnos y a fondo respecto de la noticia que no tiene un efecto práctico inmediato, pero es de un enorme peso político como para ser ignorada. Y es que José Hernández sostiene que el expresidente Correa tiene, señores invitados, en Ecuador una orden de captura en su contra desde el 12 de julio pasado. La envió a todas las unidades policiales. Henry Herrera, subdirector nacional de Policía Judicial, tras la orden de prisión preventiva emitida el 6 de julio por la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional. Correa, hasta la hora de que hemos publicado esta nota, dice Hernández, no habla o no había más bien reaccionado en sus cuentas sociales. El expresidente está en Bélgica y debe estar muy preocupado por la decisión, doctor Silva, que va a tomar la Interpol en ese país. La orden de captura no le afecta directamente, pero puede ser tomada como el inicio de un cambio extremado en su vida. Y sobre todo, puede leerse como un corte radical en su vida política y en su relación con sus allegados y con sus seguidores. Se entiende que ya no vendrá al país, que su futuro tiene que ver más con cortes que con tarimas, que sus seguidores lo tienen prácticamente que borrar de sus expectativas políticas durante largos años, y que sus fans más cercanos, al pensar en él, se verán en un espejo para personas como Ricardo Patiño o como los Alvarado, que también ya uno de ellos ha emigrado a un país lejanísimo del África, y que Marcela Guiñaga, Gabriela Rivadeneira, etcétera, dice la crónica, la cárcel deja de ser una hipótesis y se vuelve una realidad tangible y cercana. Eso explica que algunos de ellos ya abandonaron el país. Y me refería precisamente a Fernando Alvarado, que presuntamente se encuentra ya en Ghana, en África. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que la parte jurídica, doctor Silva, me había anticipado dando la más cordial bienvenida y anunciando la presencia en el estudio de Rafael Ollarte, Ramiro Román y Gonzalo Silva, que van a tener la bondad de orientarnos en el tema de las prisiones o las órdenes de la Corte Nacional de Justicia, que ha solicitado a la Cancillería realizar incluso las gestiones diplomáticas indispensables para agilitar pedidos de extradición enviados a la Unión Americana. Entonces, ¿cómo está la suerte del expresidente de la República, doctor Silva? ¿Es tan trágica como definen las crónicas de interpretación de muchísimos medios desde hace algunas horas, desde hace algunos días, respecto de que hay una orden de prisión en prácticamente todo el país y en buena parte de América Latina? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía, Rafael, a Ramiro. El que una persona se encuentre
procesada, no es nada agradable para la persona, para su entorno, su familia, e incluso hasta para la sociedad, cuando reconoce que quien está siendo enjuiciado no es el común de los mortales, sino un expresidente de la República. El hecho de que se haya revocado o revisado la medida cautelar por la falta de presentación, por desacato, por el irrespeto a la autoridad por parte de la señora ministra Camacho, y haber dictado una orden más eficaz, ¿no es cierto?, que es la prisión preventiva, pues haberse enviado el oficio correspondiente para su detención a las autoridades, que es lo que compete jurídicamente e internacionalmente, pero eso será ya de análisis posterior, porque esto no va a llegar a mucho. Entonces, sí es preocupante, digo. Ahora mismo se va a realizar una audiencia de revisión de la medida cautelar, la prisión preventiva, entiendo que a las 9 horas, en la que... ¿Con ocasión de la apelación interpuesta a la prisión preventiva ordenada. Los señores ministros de la Sala 3 que integrarán están en condición de o ratificar o de revocar, no de sustituir. Ya no existe la sustitución. La ratificatoria sí considera que está debidamente razonada, fundamentada y motivada la decisión de la señora ministra, o por el contrario, si esta no está fundamentada, razonada ni motivada, procederá la revocatoria. Esta es la situación actual respecto a lo que usted me está preguntando, Gonzalo. La presidenta de la Corte Nacional, doctor Ollarte, con mi cordial bienvenida, doctor, Paulina Aguirre, ha entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así lo han denominado de última hora, mediante oficio con fecha 27 de junio de este año, el detalle de las 44 extradiciones activas solicitadas al gobierno de los Estados Unidos a fin de que agiliten a través de esta cartera de Estado los pedidos de extracción pendientes. Es extracción pendientes, decía aquí, pero ustedes, con conocimiento jurídico y en el lenguaje esencialmente jurídico, esto tiene que decirse de extradición pendientes. Previas a esta solicitud, el 22 de junio del 2018, la presidenta de la Corte mantuvo una reunión con el señor canciller José Valencia, con el objetivo de informarles sobre el tema y solicitar la intervención institucional con las autoridades del gobierno americano. Esto ya fue conociendo el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Pence, dentro de la instrucción fiscal que investiga el presunto secuestro del político Fernando Balda. Hay dos circunstancias que van casi en simultáneo, doctor Ollarte, tanto lo del señor Balda como lo del general Gabela. Esto es concebible, es conveniente en cuanto a mantener una visión no caotizada de la gente como testigo de uno de los juicios más importantes o cúmulo de juicios más significativos, más preocupantes, incluso para nuestra imagen, como imagen de país, como dice el doctor Silva. ¿Estamos manejando bien las circunstancias o todo es un caos para, claro, la zona donde tiene que entender el pueblo ecuatoriano convencional, pues no? ¿En qué estado se encuentran estos procesos? ¿O todo el mundo dice, ni me va ni me viene, surge una especie de depresión social de impresionantes resultados
no atinamos a entender la gravedad de lo que está ocurriendo y terminarás siendo perdonado por el gran ciudadano, por la gran colectividad, el expresidente Correa. Es lo que yo me temo ante la tragedia de este escenario tan escabroso, tan desconocido para el común de los mortales, doctor. Buenos días, don Gonzalo, qué placer estar con usted. Bienvenido, doctor. Compartir con Gonzalo Silva, Ramiro Román y con toda la tan gentil audiencia de Radio Democracia. Mire, yo creo que el tema Gabela es uno de los más graves que está viviendo el Ecuador en las últimas décadas. Yo diría tan o más grave que el asesinato de Abdón Calderón Muñoz, por las circunstancias en las que se da, encubriendo esto como un delito común, una delincuencia común que ingresa a una casa y que curiosa y misteriosamente acaba con la vida de una de las personas que estaba denunciando malos manejos en la adquisición de elementos para nuestra defensa nacional. Eso le hace gravísimo además al tema, ¿no? Porque en juego no solamente está la vida de un comandante general de la Fuerza Aérea, o sea, si un ex comandante general de la Fuerza Aérea le haces eso, o sea, ¿qué le queda al común de los mortales? Yo no sé qué nos queda al resto, o sea, nada. Pero además estaba comprometida, y lo está, la defensa nacional, es decir, que es una cuestión gravísima, terrible. Y bueno, investigaciones van, investigaciones vienen, una Asamblea Nacional que cree que puede hacer algo con esto, cuando es una cuestión a nivel de justicia. Vea, ahí hay gente que se dedicó a tapar esta cuestión en las comisiones de fiscalización y en otras comisiones congresales. Y hoy tenemos a uno de las personas que debería responder por esta en otro país. Bueno, y se lo está persiguiendo ahora por el caso Balda. Y claro, como usted comenzó diciendo, aquí hay un tema que es importante, el tema de las extradiciones, porque aquí entran en juego dos institutos, extradición y asilo. El expresidente Correa ha anunciado que, no sé si ya lo habrá hecho, no sé si ya habrá presentado la solicitud de asilo, pero él había dicho que lo iba a hacer. Y el tema de la extradición, porque bien sabemos que el señor no está en el Ecuador, tiene una orden de captura a nivel nacional. Si el señor asoma por acá, ahora pues deberá ser detenido. Él no tenía ningún inconveniente de venir al Ecuador cuando tenía esa, a mi juicio, muy suave medida cautelar de carácter personal, que era presentación ante la autoridad. Acá estamos con dos prestigiosos penalistas que nos sabrán contar si es muy común que a los procesados les pongan solamente presentación ante la autoridad y no en el mejor de los casos, ¿no? Presentación de la autoridad, prohibición de salida del país y cuando no el grillete. Pero a este solo le tocó la presentación de la autoridad. Y también nos sabrán decir nuestros amigos penalistas si ellos la recomendarían pues a un cliente suyo que tiene solamente como medida cautelar, que puede ser incómoda, pues yo no conozco ninguna medida cautelar que sea cómoda, ni en lo civil, peor en lo penal, pues yo no sé quién se siente agradado porque le claven una medida cautelar, real o personal, que además, en este caso curiosamente solamente se han dirigido a las medidas cautelares personales y no a las reales. Usted tuvo aquí una entrevista con doña Diana Salazar y con el fiscal Pérez, donde alguno lloraba amargamente de cómo era posible que Correa haya hecho semejante cosa de donarle al Guagua una propiedad. Sí, pero, ¿y por qué no lo iba a hacer si no tenía la cautela? Esto es lo que dijo, venga, en efecto. Claro, venga a llorarme otra cuestión, pues. Esto Si es no lo que pide dijo la Diana cautela, Salazar. Se ha venido trabajando en un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal que ayuden a fortalecer estas medidas de incautación. Es decir, una vez que la Unidad de Análisis Financiero y Económico ha remitido el reporte de operaciones inusuales e injustificadas a la Fiscalía General del Estado, se tenga la posibilidad, en fase de investigación previa, de solicitar estas medidas de inmovilización, de cuentas, de bienes. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que ahora nos estamos viendo. Se nos han burlado. Se nos han burlado. El mismo día en que se presenta una acusación, se está realizando una donación. Eso es inconcebible, es inaceptable, porque eso significa que el pueblo ecuatoriano está siendo burlado. Para eso se deben tomar las medidas que corresponden. Hoy
Este es un problema de la Fiscalía, dice el doctor Pero Silva, doctor Ollarte. A ver, si es que se hubiesen pedido y se hubiesen ordenado medidas cautelares reales, no estaríamos hablando del tema Claro, de la donación. exacto. No hubiese podido darse nomás. Pero bueno, está procesado, sabe el chahuiscle que le puede caer, y lo que ha hecho es rapidito, la donación. Usted le ha dejado. Ya. ¿Se ha demorado ¿Qué- mucho qué- el doctor Paul? Chistositos. Ya. Perdón, Bueno, ¿se ha demorado mucho el vea, señor fiscal? vea, yo creo que aquí quedó demostrado para los señores que utilizan los tratados internacionales a conveniencia, gusto y color, de que la medida cautelar prisión preventiva para el señor era más que necesaria, porque la otra, que era la más suavezona que tenía, no la cumplió, así nomás. Y el señor no cumple nada. El señor está en Bélgica, le han pedido una prisión a la versión, y no va nomás tampoco. O sea, ¿y cómo lo va a llevar a que amplíe la versión? ¿Que con la fuerza pública belga? Sin duda, pues, ha de ser. No, pues. Entonces ahora estamos en una cuestión que es bastante compleja, muy complicada. Vea usted, ¿cuántos eran los pedidos de extradición de los que habla la presidente de la Corte Nacional? 43, 44 Sí. extradiciones. Sí, Sí, efectivamente. claro, si la extradición no es una cuestión de soplar y hacer botella, es una cuestión complicadísima. 44 Eso es extradiciones. Complicadísimo. ¿Por qué? Porque usted no tiene un derecho internacional ni de asilo ni de extradición. Tiene normas regionales y normas internas en materia de extradición y de asilo. Lo mismo que ocurre en el Ecuador. El Ecuador tiene unos convenios internacionales de materia de extradición que son básicamente interamericanos. Los convenios del 31, No es del una 33 y del diligencia 81. uniforme, Tenemos dice nuestra usted. ley de No es extradición. una diligencia o no son un cúmulo de diligencias lo que usted tiene- de extradición en número de 44, Lo pero que usted totalmente tiene- incongruentes. Lo que usted tiene en Más que materia de incongruentes. Lo que usted No tiene uniformes. en materia de extradición son unos lugares comunes, es decir, unas cosas que uno dice, a ver, puntos coincidentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que te acepta el derecho internacional? Uno, que niegues la extradición de tus connacionales, que no es una regla general, es una permisión del derecho internacional. Por eso hay naciones como la nuestra que no permiten la extradición de ecuatorianos. Ojo, nosotros no podemos extraditar a ecuatorianos, eso no quiere decir que no podamos pedir la extradición a nuestro favor de un ecuatoriano, que sería el caso de Rafael Correa. Hay países que en cambio que sí extraditan a sus connacionales, como el caso de Colombia a partir del 91. Ya. ¿Qué otro requisito? El requisito de doble criminalidad. Es decir, el Estado que requiere la extradición tiene que hacerle a una nación que mantenga como delito el mismo hecho y tiene que saber pedir, porque esa es otra cuestión que hay que saber. O sea, si usted pide mal la extradición, no le van a calificar la doble criminalidad. Nosotros ya hemos tenido problemas con aquello. Por ejemplo, si usted quiere extraditar a alguien diciendo esta persona en el Ecuador ha cometido peculado, y el otro le va a decir, peculado, ¿cómo se come eso? Acá eso no existe. Tal vez existan en los hechos una norma que tipifique, pero que no se llama así. Entonces, te genera algunas complicaciones. Tiempos mínimos de condena, y ahí usted tiene diferencia entre los convenios internacionales y la ley nacional. 1 año, 2 años como tiempos mínimos. Ahí hay alguna contradicción, pero eso no afectaría en el Estamos caso, divorciados en el caso de hasta Correa. en el éxito Tiene que tener jurídico. tratado de extradición. Hasta ahora no Doctor sé. Ollarte, estamos- No sé si tenemos un tratado de extradición vigente con Bélgica, porque lo que usted tiene publicado en el registro oficial, y que es lo que se ha más o menos publicado en redes, es una modificación al tratado de extradición, pero la publicación del tratado original yo no la he encontrado en el registro oficial. La he buscado y no la he encontrado, que esa es otra dificultad. Si no tiene tratado de extradición, tendría que ocurrir a extradiciones solapadas, que se llaman, es decir, realmente a deportaciones, a través del principio de reciprocidad. Y lo que es la vida- Lo que le estoy contando y lo es que es que la vida, una doctor extradición es Ollarte. pegadísima. Y me gustaría que tenga la bondad de ilustrarnos en esto. ¿Cuándo usted podía imaginar que un Correa que no aceptaba para nada intervenciones como la Corte Interamericana le decía esto? Mire usted, Nosotros la CDH no tiene ninguna credibilidad y ni nos va ni lo viene lo que diga o debe decir. Y no tiene facultad para dictar medidas cautelares. Fueron facultades que ellos mismos se arrogaron y eso es absolutamente ilegítimo. La historia nos juzgará y nos dará la razón. La CIDH, hablemos claro, aquí no estamos para maquillar las cosas, está absolutamente dominada por países hegemónicos, por el ONGismo, neologismo para identificar este dominio de las ONG, y por los intereses del gran capital. Ya basta de entrometerse a un país soberano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene capacidad para dictar medidas cautelares. Y si las tuviera, ni siquiera dice que no se ha respetado el libre proceso, el debido proceso.
sino que está criticando la ley del Ecuador. O sea, quieren legislar en Ecuador. Tienen derecho esta burocracia internacional a pensar lo que les dé la gana, a sostener las novelerías que quieran, pero no traten de imponerla a un país soberano, porque aquí se va a respetar la ley del Ecuador, compatriotas. Están defendiendo sus intereses, no están defendiendo derechos humanos. Eso no es nada, cualquiera de ustedes puede presentar una denuncia y se la va a aprobar, a aceptar para estudio la Comisión Interamericana. Comisión Interamericana es Bacharnón. Comisión Interamericana es Bacharnón. Imagínese usted, ha vuelto justo a esta entidad y a esta institución. Lo que es la vida, ¿no? Eso demuestra algo que nos han dicho toda la vida, especialmente los que somos trompudos como yo. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Exactamente. Claro. Pero no somos habladores, decimos las cosas, a veces se nos salen. Bueno, también debo decir una cuestión. Pero el yo abogado... lo que quise demostrarles es que es más de 6, 7 ocasiones que se refiere en diferentes oportunidades a la CID. Ochoa también ha dicho que él no se acuerda cuando él también tuvo, él personalmente, unas declaraciones en contra del otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH, diciendo que eso iba en contra del constitucionalismo interno y de la soberanía, así lo dijo, constitucionalismo interno, soberanía y el principio de seguridad jurídica, que eso era terrible y horroroso. Pero bueno, ojo, el derecho hace muchas cosas. ¿Qué es lo que no hace el derecho? Porque esto no es ni moral, no es ni convencionalismo social ni religión. El derecho te obliga a muchas cosas, menos a ser decente, menos de ser decente, o sea, decente en el sentido de que, bueno, si ya es delito o estás violando la ley es otra cosa, pero el tema de ser consecuente contigo mismo, de decir lo que has dicho y luego acudes al órgano que has dicho que es bachagnón, o cosas, pues, que es un basural, que es un basurero, que es un recoge basura. Bueno, no creo que nadie le pueda negar una petición de justicia a alguien simple y llanamente porque ha tenido esa clase de pronunciamiento respecto del órgano que las otorga. Ni siquiera el intento de haberle privado de la potestad de dictar esas medidas preventivas que dicta la Comisión Interamericana. Entonces no creo que la Comisión le va a decir, bueno, como usted me ha insultado, como usted me ha ofendido, como usted ha dicho que yo soy bachagnón, como usted ha dicho que yo no puedo otorgar las medidas, yo me voy a negar mi propia competencia. No creo que eso ocurra, porque además a diario la Comisión Interamericana. Pero es que eso dijeron, pero usted no le va a negar por eso una petición de justicia, a pesar de que a usted le parezca contradictorio lo que yo he dicho con lo que estoy haciendo ahora. Y recuerde usted las entrevistas que teníamos acá hace muchos años, cuando uno decía, cuidado con el sistema interamericano de derechos humanos, que no es el mejor del mundo, porque es bastante malo, vaya a ver la gente que está ahí, incluso uno exportado de aquí mismo. Pero ahí está. Entonces no le vaya haciendo estas cosas, porque el día de mañana no vaya a ser, para que vea, ¿no? Para que vea el pájaro de mal agüero, no vaya a ser que el día de mañana usted requiera de aquello. Toma, dicho y hecho. El tiempo pasa, el mundo da vueltas y las cuestiones cambian. Entonces ahora lo que tú criticabas y querías desaparecer es lo que te sirve y te conviene. Lo máximo que uno podrá criticar es eso, la falta de sindéresis de esta persona. Pero que no tiene ninguna, nunca la ha tenido. No conocen a su familia, pues, no conocer lo que ha dicho antes de ayer. Doctor Román, ¿y qué ha dicho el doctor Caupolicán? Mira, yo estoy absolutamente seguro que tanto en la audiencia de hoy se revocarán las medidas cautelares porque no tienen fundamento en la ley, ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales. Solo aspiro a que los señores jueces actúen con serena imparcialidad. Yo creo que ellos tienen suficientes méritos como para estar dependiendo de evaluaciones bastante dedicadas ahora para evitar que ellos cumplan con seriedad su responsabilidad frente a la sociedad. Ellos tienen suficientes méritos y conocimiento para entender y valorar el tema que les estoy planteando. Y en segundo lugar, yo creo que llegada la audiencia de preparatoria de juicio, lamentablemente el señor fiscal no tiene un caso judicial. Tendrá una consigna política de continuar con un proceso que saque de la vida pública al exmandatario, pero desde el punto de vista rigurosamente jurídico no tiene un caso judicial por una sola razón. Un ejemplo muy sencillo: nadie puede hablar de asesinos sin un cuerpo inerte que refleje que alguien le causó la muerte. Nadie podría hablar de tráfico de estupefacientes sin la captura de la droga que se convierte en la existencia material de la infracción. Los romanos decían esto, una palabra muy simpática que ahora ha perdido actualidad: el corpus delicti. Lamentablemente en nuestro medio, en el caso de la situación del señor Balda, la Fiscalía no ha demostrado en la instrucción fiscal, y ahora puedo decirlo abiertamente porque ya concluyó, esa existencia material de la infracción. ¿Qué le parece a usted, doctor Román, este cambio de actitud de parte del abogado de
señor presidente, expresidente de la República? Vea, Gonzalo, primero saludarle infinitamente, gracias por esta invitación. En segundo lugar, compartir aquí con un compañero de cátedra y de lucha en las defensas, tanto de Rafael Olliarte como de Gonzalo Silva. Lo que yo, Gonzalo, quiero dejar claro, y un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas. Vea, Gonzalo, la primera cosa que puede hacer un abogado es defender, y debe defender. Para eso estamos nosotros. La mejor recomendación que debieron haberle hecho al expresidente de la República era que venga al Ecuador y se presente. Es lo mejor que tenían que haber hecho. Por lo menos a mí me parece que ese fue un error craso. No sé si fue la decisión del expresidente o si fue de sus abogados, porque cuando han aparecido varios abogados ha habido puntos contrapuestos entre ellos. Entonces realmente yo creo que en una defensa... ¿Usted recuerda alguno de esos rasgos? Un doctor, no recuerdo el nombre, era un joven, salió diciendo es que no va a presentarse porque hay una situación de no tener aquí un poco de garantías, y después el doctor Ochoa salió diciendo no, es que sí, tiene que ser. Bueno, creo que en primer lugar tenemos que ponernos de acuerdo cuando defendemos a las personas. Claro. Pero sí creo yo en concreto que si el expresidente venía, al caso del señor ser Valdo, coherente con Correa debe ser un esfuerzo complicadísimo para los señores abogados. Porque en la vida hay que asumir las cosas. Coherencia. Eso es lo importante dentro de esto. Y dentro de esto también tenemos que cumplir las órdenes de los jueces. Y si creemos que están errados los jueces, hay que hacer las impugnaciones. Está haciendo impugnación incluso con recursos. Pero hay algo que sí es necesario tomar en consideración, que es fundamental, Gonzalo. Yo comparto el criterio de mis dos colegas que están aquí. Y básicamente lo que sí quiero dejar claro, y agradezco a Rafael que ha topado el caso Gabela, de quien por obvias razones tengo el honor de defender ahora. Pero yo quiero también hacer acuerdo, porque a veces la necia nos pone a un lado a los ecuatorianos. El caso Restrepo ya fue calificado de delito de Estado, asumido por el Estado ecuatoriano hace 30 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la que intervino en ese caso. Yo recuerdo que el expresidente Rafael Correa en Sabatinas era muy solidario con el caso Restrepo. Y por obvias razones era muy solidario con quien habla, porque ayer el defensor del caso Restrepo. Y perdón que hable en primera persona, pero después cuando comenzaron algunas otras defensas ya no era muy grato y comenzaba a decir todo lo contrario. Pero sí quiero dejar claro algo que es muy importante, Gonzalo. Aquí tiene que salirse de delincuencia común. Mire, estaba leyendo un libro de una exalumna de Lourdes Estiván, dice Tatay Correa. Lo presentaba y claro, le agradezco incluso porque ha hecho algún comentario ahí para dedicatoria. Pero se ve todo esa sistematización que pasó en ese gobierno en la violación de derechos humanos. El caso del general Correa Gabela es un caso de lo que sucedió en 10 años de gobierno. Entonces, si nosotros tenemos una parte fundamental de entender el derecho humano, o hablar desde los derechos humanos, tenemos que hablar justamente de algo que es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque primero dice el doctor Ochoa, es que aquí hay que establecer la materialidad. Vea, desde el caso de los hermanos Restrepo hace más de 30 años ya habíamos topado el Código de Procedimiento Penal de 1983, donde ya teníamos derecho alternativo y posterior ya pasamos al Estado Social de Derecho, donde teníamos el uso alternativo del derecho. Por eso se aplicó y se sancionó en ese momento las cosas. Así fue el criterio de fiscalía y de los jueces. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se quiere plantear el 534 diciendo que no existe. No tenemos los elementos para el 534 y los jueces, que son muy sabios, tendrán que hablar y hablar de una manera revocando. Porque yo creo que hay una posición que hay que entenderla. Primero, el 534 dice, indicios
indicios del tipo directamente. Tenemos medios probatorios y ya tenemos una precisión de un tipo penal para establecer algo concreto. Y segundo, tenemos sobre la culpabilidad, que es lo que tiene justamente sobre los medios probatorios que se han ido recabando en ese procedimiento que han realizado. Entonces yo creo que hay una parte que es muy necesario que tenemos que nosotros establecer. Creo sinceramente y respeto yo el criterio de todos los colegas, pero sí quiero dejar claro algo que es muy importante. Cuando se dispone por parte de un juez que se cumple una medida y no se la cumple, como lo ha hecho el expresidente Rafael Correa, por obvias razones la ley es muy clara en el 536 del COIF. Dice que cambiará a un estado de que permita la presentación, asegurar la presentación a juicio. Así habla el COIF. Y en ese sentido se ordenó la prisión. Yo creo que es la primera cosa que tendrá que enfrentarse el día de hoy, no solamente con los requisitos de que está un tipo penal de por medio o un delito, y después de que hablemos de esa culpabilidad presunta, etcétera, también tendremos que enfrentar esta posición de no cumplimiento, de esa rebeldía que se da en un momento determinado. Vamos apelando a la biblioteca rodante del doctor Gonzalo Silva. Tenga la bondad. ¿Qué dicen las normas? A las órdenes de todos, dice. Mire, Gonzalo, ¿cuál caso hablamos? ¿De Balda o hablamos del caso Cabela? De todos. De todos. Bueno, Es mucho mejor. el caso Balda es una situación de búsqueda de notoriedad política y nada más. Y se aprecia un comercio existente entre el señor Chicaiza y el señor Balda. Eso está claramente identificado y de las tablas procesales obran. Así de fácil. Fueron unos negociantes de equipos sofisticados de espionaje para el Ecuador. Prohibición expresa nacional e internacional. Es lo que son los señores. Entonces ha querido, a través de este supuesto secuestro, digo yo supuesto secuestro porque no está acreditado bien esto, la notoriedad política que lo ha adquirido en forma inmediata, momentánea, ahora ya no. ¿Por qué? Voy a resumirle, Gonzalo, y la ciudadanía que entienda bien, de que el secuestro simple del cual ha acusado el señor Balda, en el año 2012 no existía esta tipificación, sino el plagio, que son diferentes. No vamos a analizar esto. ¿Puedes repetirles para en que en el año 2012 no existía en el Código Penal no existía el tipificado el secuestro, ni simple, ni millonario, ni paseo, no había eso. Había el plagio, que es una figura diferente en connotaciones, en elementos, etcétera. Que han usado esa han utilizado eso, el secuestro simple. Entonces, al no existir ese delito de secuestro simple en el año 2012, ¿de qué estaban juzgando acá? Allá en Colombia le sentenciaron a los que dice que le secuestraron, están sentenciados por secuestro simple. Si vinieron acá y presentan acusación particular del señor Balda en contra del señor Chicaiza y en contra del señor Espinosa y la señora Falcón por el delito de secuestro simple y le agregan ya al plagio, que no era procedente, ¿no es cierto? Dice que ellos son los responsables materiales e intelectuales del secuestro. Ya. Recuperemos mejor la memoria. Si en Colombia se sustanció y resolvió por secuestro simple, aquí en el país tenía que sustanciarse la intelectualidad en base de esta materialidad, pero del secuestro simple, no de plagio y no de asociación ilícita. Ahí está, violaciones al procedimiento que pueden acarrear la nulidad de todo lo actuado. Por otro lado, cuando se le vincula al expresidente de la República, Rafael Correa, ¿no es cierto? Se le vincula. Un poco galimatías me salió su explicación, no es muy respetable, es correcta, y muy jurídica, doctor. Correcta. A ver, vamos de nuevo. Estoy advirtiendo de los errores que se están cometiendo. Los errores que se han cometido. Sí. En Colombia y en Ecuador debía, dice, fusionarse el procedimiento. No, allá fue sentenciado por secuestro simple. El artículo 168 del Código colombiano. Ya. Acá,
Cuando se dice que vamos a juzgar la intelectualidad de este delito simple, tenía que hacerse sobre este delito simple. Pero en la legislación del año 2012 no existe el secuestro simple, sino el plagio, que es una figura diferente. Recién aparece esto en el año 2014. Entonces, ¿qué estamos aquí exponiendo? Pero es un cambio de nombres. No, ¿En no, qué es que no es lo mismo incide? estafa, no es lo mismo estafa que robo robo. de confianza, no es lo mismo hurto que lo mismo que robo. No, señor, son diferentes, tienen diferentes elementos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, una violación, otra violación. Haberle vinculado al expresidente, después de que ya fueron vinculados el director de la SENAIN y el señor general Tamayo, es un error. ¿Habrá estas vinculaciones en el Código Orgánico Integral Penal? No. O sea, estamos advirtiendo ¿Qué que... busca Balda y su abogado? ¿Qué estamos advirtiendo, Gonzalo? De que esto se puede declarar algún momento nulo. Nulo. Además de la prescripción que no vamos a analizar. Entonces, los errores lo ha cometido la Fiscalía, Ya. ¿no es cierto? Los errores lo ha cometido la acusación particular. Y no se admire de que mañana pasado tengan una respuesta negativa a sus petitorios. Entonces, advertamos esto simplemente de exposición, que no es infalible en mi criterio, pero ahí está fundamentado. Entonces, este es sobre el caso Balda. Para mí, simplemente es una connotación política que quiere este señor sacar y se acabó el problema. ¿Y el caso Gabela? El caso Gabela. Preocupante, Gonzalo. Es preocupante. Porque, pues, ahí está un señor... ¿Hay también comandante distorsión? general. Sí. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo aquí publicidad, y exagerada publicidad, sobre un informe de un señor que fue contratado por el Estado para que elabore su estudio. ¿Sí? Y que dice que él entregó el primer producto, el segundo producto y el tercer producto, etcétera, y que todo el mundo recogió, avisoró, y pues haya desaparecido este producto. La pregunta es, el señor perito Mesa estaba facultado para elaborar un informe. Para el Estado o para cualquier persona pudo haberlo hecho. Pero para el proceso penal, ¿tiene validez esto? No tiene ninguna validez. ¿Por qué razón? Porque en el año 2012 regía, o en 2010, 2011, 2012, 2013, regía el reglamento de la acreditación de peritos. Y decía, permítame leer esta parte, que viene desde de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, Registro Oficial 544, S9 de marzo del 2009, que dice, el Consejo de la Judicatura es la única entidad que puede acreditar y nombrar peritos para que intervengan en las causas penales y en las investigaciones preprocesales y procesales penales. Continúa, párrafo segundo. Cualquier informe pericial que provenga de quien no tuviere acreditación concedida en la forma y por los medios establecidos en este reglamento no tendrá validez alguna. Entonces la pregunta es, si lo de perito Mesa es una simple información. Que no se olviden ustedes de que están dirigiéndose a un público heterogéneo, con poca cultura jurídica, y que no están dirigiéndose a los jueces o a las instancias correspondientes, pues no. Que le hagan un poco más didáctico la explicación. No lo está haciendo del todo mal, doctor Silva. No, Sin embargo... Está excelentemente bien. Sí. Además, entonces la pregunta... Sí vale la pena entonces no, también la respuesta. Sí. Además, le digo, ¿en qué momento, y aquí está el señor abogado de la familia Gabela, el señor doctor Ramiro Román, ¿en qué momento... Doctor y que Román, nos diga, ¿en qué y que nos momento diga, dice? si es que la Fiscalía General, el fiscal general, ya ha designado peritos nacionales o internacionales, que ahora está facultado por el COIP, para hacer este estudio? Porque solo ese estudio tendrá valor jurídico. Lo demás será informativo. Ahí está la Surete, la FBI, la KGB, la Mossad, cualquiera. Facultado del Código Orgánico Integral Penal.
¿Lo ha hecho? Sería bueno que nos conteste el señor fiscal general o su abogado, la familia Gabela, que está aquí presente. Tenga la bondad, doctor Román. Explíquele. Yo pensé que iba a intervenir el doctor Rafael. No se preocupe. Parece que rompimos ya la cadena. Es para darle custodia. Es para darle ya lo hicieron con la grabación. Yo respeto mucho el caso que plantea Gonzalo. Tenemos una gran amistad. Él defendió a Doris Morán en el caso Restrepo, yo acusé el caso Restrepo. Somos amigos desde aquella época y hacemos libre ejercicio. Yo lo que sí quiero dejar claro es una cosa. El caso Gabela es totalmente diferente al caso Balda y a muchos casos. Ni punto de comparación podríamos decir por la esencia de... El punto central que en el caso ¿Para qué trajo a colación ese simultáneo entre Balda y están mal acostumbrándose a hacer una asociación y comparación de los dos casos, los dos? Es que mire Gonzalo, yo respeto el criterio, yo siempre digo respeto los criterios, pero hay algo importante. El artículo 169, que ya lo teníamos antes, desde el 24 de la Constitución, porque nosotros hemos tenido la Constitución de 1998, que ahí ya teníamos un avance en el Estado Social de Derecho. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya habíamos copiado 1929 en Ecuador, y ya en el 2008 pasamos al Estado Constitucional, donde tenemos que dar jerarquía a la Constitución, a los estándares internacionales, y el principio de legalidad se degrada, totalmente queda degradado. En la lucha de derechos humanos, en la aplicabilidad que se da dentro de la lucha de derechos humanos. Por eso yo digo, el caso Gabela tiene un antecedente ya hace 30 años. Entonces, en el Ecuador ya tenemos que primero el Estado ecuatoriano acepta como delito de Estado en un momento determinado los casos Restrepo y Benavides. Seguimos más acá. Posteriormente viene el caso Suárez, viene el caso Tibi, viene Acosta Calderón, bueno, tenemos una infinidad, que son casos que han ido arreglando a través de la Corte Interamericana toda la aplicabilidad para el Ecuador. Pero sí quiero también dejar claro una cosa. El principio de legalidad, hace 200 años, el juez era la boca de la ley, así decía Montesquieu. El Estado de Derecho planteó que la ley era la ley, pues. Pero en el Estado constitucional nosotros tenemos jerarquización en el 425. Tenemos supremacía en el 424 de la Constitución, y cuando se trata de derechos humanos, porque el artículo de 426 es muy claro, cuando se trata de derechos humanos, derecho humano a defenderse, a la vida, a la libertad, etcétera, 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 tienen que combinar la norma constitucional con los estándares internacionales. Entonces está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que entender? Primero, el principio de legalidad. ¿Se debe apelar a las leyes regionales, nacionales o a los principios que defiende la CIDH? ¿A cuáles debe apelar como fase argumental, pero como utilización para fines de que los jueces se den perfecta cuenta de qué delito se trata? Entonces, ahí debe haber una... Pero esta es la primera parte. No, debe haber, una distancia entre una concepción y otra. Y la otra... ¿Cómo ustedes hacen como abogados para utilizar principios y leyes en simultáneo? Primero, la norma, el estándar y la ley queda degradada ya. Tenemos jerarquización y punto. Y eso hay que cumplirlo porque está en las normas constitucionales, 424, 425 y 426 de la Constitución, directamente con el Código Orgánico de la Función Judicial. Eso justamente es otra. Pero bien, continuemos. Pero usted mezcla con derechos. Eso háganos entender. Es que estamos en un Estado constitucional. Es que nosotros no podemos hablar en términos genéricos muchas cosas. Estábamos en un Estado de Derecho con la Constitución de 1945. Posteriormente, en el 1998, pasamos a un Estado social de derecho. Y cada cosa, claro, tiene su manera de entendérsela. En el Estado de Derecho siempre el principio de legalidad era lo principal. En el Estado social de derecho, donde el Estado ya comienza con seguridad social, con salud, etcétera,
que hasta ahora tenemos, por obvias razones, van teniendo diferentes cambios. Pero en el Estado constitucional, la norma, porque en Sudamérica se acepta así, en Europa no es así, tengo entendido que ahí está el estándar primero, antes que las normas constitucionales de los diferentes países, pero en Sudamérica por lo menos, o en Latinoamérica, tenemos esa posición, que es justamente norma constitucional, estándar internacional, las convenciones, tratados, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de temas de derechos humanos, como el caso del general Jorge Gabela, que además aquí siempre hay que hacer una pregunta. ¿Por qué el señor expresidente Rafael Correa, por decreto, crea un comité interinstitucional? Eso hay que preguntar. ¿Por qué se reúnen ministros para hacer lo que hacen? Si la Fiscalía General, óigame bien, la Fiscalía General es la única por el artículo 195 de la Constitución la que tiene que hacer la investigación. Y en ese sentido, yo pregunto, ¿en ese decreto se topó a la Fiscalía General o dijo que la Fiscalía General también intervenga? No, pues. Entonces, hay un comité interinstitucional que tendrán que entender, por eso tiene que venir el expresidente Correa a explicar en el caso Gabela, y yo por eso siempre le invito a que venga. A explicar en otros casos es problema de esos casos. En este caso, él en el caso Gabela, ¿qué tiene que explicar Correa? Tiene para que nos vayan entendiendo la gente. Primero, lo que habló con el general Jorge Gabela en la adquisición de helicópteros, de aviones y de radares, entre otras cosas. Le visitó el general. El general, cuando estuvo en vida, fue, antes de ponerle la disponibilidad. Cuando se vio desautorizado el general Jorge Gabela. Este es un dato muy importante que aprecie la gente, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, el expresidente Correa... ¿Dónde Correa? Eso, por ejemplo, la primera pregunta de cajón del señor fiscal, si es que viene el expresidente César, pues... Porque no tiene que venir por videoconferencias. Tiene que venir personalmente. Exactamente. Porque tiene que explicar estas cosas que son de derechos humanos de fondo. Exactamente. En segundo lugar, ¿cómo es posible que después de que ejecutan al general Gabela, después de perseguirlo con funcionarios y empleados del Estado, que incluso quedó una grabación que hizo un agente de inteligencia, justamente donde el general Gabela dice, dejen de perseguirme? ¿Qué es lo que sucede? Que tiene que manejarse la parte de explicación del expresidente al crear ese comité interinstitucional donde por obvias razones siguen siempre haciendo uso de delincuencia común. Es decir, nunca el expresidente Rafael Correa, nunca los ministros que estuvieron en ese comité y ninguna persona quiso hablar de delito de Estado, sino de delincuencia común. Y que quisieron dejarlo todo callado. Dos fiscales, el doctor Galo Chiriboga y el doctor Carlos Vaca, que incluso se envió comunicaciones en su momento por parte de la familia Gabela y del que habla como abogado, pidiéndoles posiciones sobre lo que ya estaba conociendo, porque hay noticias crímenes de muchas maneras. Nunca indagaron nada. Ahora están indagando. El doctor Pérez recién comienza una indagación. Estamos comenzando el caso Gabela, pasando ya de lo que hicieron en una sentencia anterior para delincuentes comunes, que incluso le rompieron hasta la nariz a uno de ellos, que torturaron. Aquí tendrá que explicar los fiscales que investigaron. Nunca toparon el delito de Estado, además. ¿Esto qué quiere decir? Que el caso del general Gabela tiene mucho que hacer todavía. Pero hay una sistematización, por supuesto, pero tenemos sistematización. El caso del 30S no es aislado, Gonzalo. Y amigos que me escuchan, no es aislado el caso Gabela, ni el caso 30S, ni los estudiantes que les mutilaron dientes, cuando justamente los tenía todo lo que es Saraguro, todo lo que es el Pangui, todo lo que es intacto, en todo lado, la represión que existió utilizando incluso la justicia. Entonces tenemos que entendernos de otra manera. Si bien
la Fiscalía ha caminado o camina en los casos, porque eso es su obligación por el 195, como he manifestado. No es menos cierto que los jueces, y en eso yo saludo la posición de la doctora Camacho, a que han insultado todo lo que han querido. Y no porque esté como una jueza que está haciendo cumplir el 526 del COIF, diciendo que incumplió una medida y que venga y que tiene que ordenarse la prisión preventiva. Pero sí creo que no puede ser posible que cuando hay un ataque a un hospital con enfermos, porque eso es el fondo del 30S, es que aquí a veces decimos solo el 30S, el ataque al hospital con enfermos. Tengo entendido que habían señoras embarazadas que son protegidas en el artículo 35 de la Constitución. Sí. La Convención de Derechos del Niño protegen pues justamente a los niños. Habían niños ahí pues. Entonces hay una cantidad de cosas que pasa en cada caso que con sistematización no me da la gana, no sirve para nada. Y claro, los pronunciamientos son así, criminología del estigma pues. Aquí todo el mundo era malo, era negro, era feo, como dice Rafael, era trompudo. Y resulta que todo el que estaba en el poder era el bueno. Y ahora resulta que quiere convertirse en víctima el expresidente. Porque ahora dice, es que me persiguen. Era que se acuerda cuando perseguían al general Gabela, que fue a la Asamblea Nacional con el economista Fernando Cordero. Era el presidente de la Asamblea y fue amenazado por un general de la FAE al momento de salir. ¿Qué tiene que preguntarle el señor fiscal? Estas cosas son importantes. A Fernando Cordero, por ejemplo, doctor Rafael Ollarte. Oigan, es que no solamente es a Fernando Cordero. Pues. Aquí hay una cola de gente. Sí. Ahora tenemos a la doctora Zúñiga, el señor Espinosa, que desde Nueva York va a hablar, ojalá. Pero esto se va convirtiendo en un galimatías. ¿Usted podría darle orden a esto? A ver, vamos. Sí. Vamos a aterrizando el tema de lo que hemos escuchado a Gonzalo Silva y a Ramiro Román. Aquí se ha planteado un problema básico en el tema, por ejemplo, Balda. ¿Cuál es el delito por el que se está realizando la investigación en este momento? Tendremos, ¿cuándo es la audiencia de preparatoria de juicio en el caso? Sí. Todavía estamos en la investigación procesal. Bueno, ha dicho Gonzalo Silva que el delito de secuestro no existía como tal en el Código del 33. El doctor Ramiro Román nos indica que era un tema de carácter más bien doctrinario, es decir, que sí existía la tipificación, aunque no con esa denominación, cosa que debo decir también ocurría en otros casos, por ejemplo con el peculado, porque el Código del 33 en el 257 no le denominaba peculado a lo que entendíamos por peculado y a lo que la Constitución señalaba como delito imprescriptible y perseguible en ausencia. Podría ser este uno de los casos. Hay penalistas que opinan que sí, que si bien antes se hablaba de plagio y rapto, pues eso en genérico era secuestro. Bueno, es la primera discusión. El segundo tema que vamos a tener acá, que es un tema complejo, es la posibilidad de que prescriba tanto el caso Balda como el caso Gabela. Y el caso Gabela no es prescriptible, quiero dejar claro. Tiene que ser aceptado por el Estado y al pasar a delito de Estado no es prescriptible. Vamos. Ya tenemos antecedentes en derecho. Con la Constitución de 1998, el artículo 23, número 2, inciso cuarto, indicaba que entre otros delitos que no prescribían eran el secuestro y el homicidio por razones políticas o de conciencia. Ese artículo 23, número 2, inciso cuarto, de la Constitución del 98, pasó a ser, mutatis mutandis, lo que ahora es el artículo 80 de la Constitución del año 2008. No constan ahí como delitos no prescriptibles el secuestro y el homicidio por razones políticas o de conciencia. Cuando se refiere a los delitos imprescriptibles, comienza con delitos de lesa humanidad, tortura, genocidio, crímenes de agresión. Estoy hablando de memoria porque no tengo aquí en la mano la Constitución. Del Estatuto de Roma, dices tú. Por el 80 de la Constitución ecuatoriana. Ecuatoriana. Entonces, ahí tendríamos un problema con los temas de prescripción, es decir, en el caso Balda, indudablemente es un delito que prescribe. Présteme ahí, usted tiene. Ahí está la Constitución. Présteme. Gracias, para que vea lo que uno
lo que uno se le queda, la edad, la falta de memoria de uno y los cambios de las normas. Porque no estudio. Era que estoy en la universidad. Claro. Los autores, las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a Estado serán imprescriptibles. Como usted ve, como usted ve, no se habla tampoco de crímenes de Estado. Por supuesto. Como delitos imprescriptibles. De hecho, nuestro Código Integral Penal tampoco hace la mención a crímenes de Estado. Esta cuestión de los crímenes de Estado, que constaba originalmente en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar de 6 de agosto de 1945. Lo que pasa es que yo originariamente me gustaba mucho el derecho Perdone por la internacional. forma como le voy a preguntar. ¿Qué sacan ubicándole como crimen de Estado? Eso es la duda que yo tengo. Francamente, yo planteo ¿Qué eso como una sacan, duda. le digo yo, que yo diga para que que nos sea entienda el crimen de público? Estado, qué es lo que me da o qué es lo que me quita. Exactamente. Porque además esa categoría es una categoría discutible. Que en el derecho internacional lo que se hizo en ese estatuto del Tribunal Militar del 45 fue establecer una serie de delitos. Uno, crímenes contra la humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra. Dentro de los, entonces, esos tres especies de delito que además se utilizaron para el Tribunal de Nuremberg, determinaron la responsabilidad del Estado por la actuación de sus oficiales. Pero eso es cuando tú determinas la responsabilidad estatal a través de sus agentes. Es decir, el Estado responde y se sanciona al agente público. Ahora, decir en este caso que estamos hablando de un crimen de Estado es una cuestión que será debatible y discutible. Es decir, si es que los tribunales nacionales pueden hacer eso. Yo le escuché al fiscal Pérez hablar de que esto se trataba de un crimen de Estado. En el caso de Balda, ojo, no lo he escuchado en el caso de Gabela. Dijo en el caso de Balda. A mí me llamó la atención y dije, bueno, ¿qué quiere darle o qué quiere quitarle con esta cuestión del crimen de Estado? Es decir, aquí tendremos muchas cosas ¿Para que que no discutir. haya amnistía? A ver, ojo, efectivamente, el tema de amnistía, ¿ya? Ojo, dice solo amnistía, porque en la No Constitución dice nada más. exactamente, porque en la Constitución del año 98 proscribía tanto la amnistía como el indulto. Es decir, esos delitos de genocidio Ni el no eran genocidio, ni amnistiables lesa ni humanidad, indultables. ni Exacto. crímenes de guerra, ni desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Efectivamente. Esto es lo que- Esos son Ninguno los de estos imprescriptibles. casos será susceptible de perdón, de De amnistía. amnistía. De Ojo, amnistía. no de perdón. O sea, sí pueden Sí, ser, sí, yo metí sí son la objeto palabra de de gracia por el Amnistía. artículo 147, número 18, y la posibilidad en estos casos de no indultar se le proscribe a la Asamblea por el artículo 130-13. Pero el artículo 130-13 es solo para la Asamblea. No es para el presidente de la República puede la hacerlo. facultad de indulto. Es decir, la facultad de indulto en el Ecuador es supremamente amplia. Por eso es que antiguamente uno, si bien no tenía esto en el antiguo artículo 120-13, perdón, el artículo 130-13 de la anterior Constitución, 120-13 de la actual, la edad, ya uno se confunde con el articulado. Uno, claro, aplicaba el 23, número 2, inciso cuarto, pero el artículo 80 actual no te alcanza. Es un problema, Ahora, aquí comenzamos a tener Y la un tema. jurisprudencia- Correa aquí no está. Correa por estos delitos no puede ser juzgado en ausencia. Tiene que traerlo. No son susceptibles de juzgamiento en ausencia. O sea, según el 233 de nuestra Constitución, los delitos que usted puede juzgar en ausencia Vía de los Interpol procesados tienen que son traerle. los delitos contra la administración pública. Vía No Interpol todos, ni siquiera tiene que todos. traer, la policía Con internacional cohecho, tiene que peculado, traer. Por eso Confusión de Gonzalo decisiones, tiene que nada más. venir. El expresidente tiene que venir. Y tienen que traerlo. Yo no sé si utilizando la extradición o lo que sea, pero tiene que venir al Ecuador. Estamos razonando justamente sobre eso. Y por eso yo asevero de que tiene que hacerlo primero frente a la fiscalía, que es la que investiga. Porque estamos en una Tomemos investigación. en cuenta algo que muy Doctor razonadamente lo está haciendo Rafael. La prescripción. Esa es la otra cuestión. Caso Balda, prescrito. Vaya a ser que el caso Gabela estemos en la misma condición. Y esperemos que Cuidado. si no prescriben y no den hechos, justicia, nos veremos en hechos la Comisión acontecidos Interamericana. antes del Eso Código puede ser, Orgánico eso Integral puede ser. Penal. Pero después en de unos vigencia, años. Código Tendrá que Código Penal de 1971. Porque Cuidado. además, usted vea el Código vergüenza. Integral Penal, no le puede calificar. Si al ocurriera asesinato de eso una es persona una como vergüenza lesa humanidad. Pero terrible. sería una vergüenza Sí. donde terminaríamos internacionalmente hablando
y sancionado el Estado ecuatoriano, y el Estado tendría que hacer todo lo que debe hacer. ¿Pero qué con hizo todas la las cosas. Constitución Y a del eso están 2008? apuntando. Oiga, me parece terrible, la Constitución del 2008 no son terrible. Desde ahí comenzó el arreglín, desde ahí comenzaron tan tempranito esta gente. Mire qué gente más hábil. Porque, a ver, sin querer queriendo no te sale esto. Sí, bueno. Pero claro, Ya está la respuesta. es que claro, es que No se protegieron, Gonzalo. estaba la norma, la traspasa del 23 número 2 al artículo 80 y la cambia. Me amplía la potestad de indulto, es terrible. Pero la sistematización es importante dentro de esto, Rafael. La sistematización de la utilización de recursos del Estado, en que incluso se van dando. Y ahí otra cuestión. tiene el otro problema, porque en el caso Balda usted está hablando Exacto. de que se le ha pagado a gente Claro. para pagar abogados, para hacer... ¿Qué? Exacto. Y requiere, según el 581 del famoso Código Integral Penal, informe del Procedibilidad. Contralor que no había. Exacto. Contralor que no había. 10 años ¿Qué no hubo dijo el Contralor. doctor Paul que el señor fiscal general de la República, que el caso Balda, por ejemplo, había estado represado? Qué raro, rarísimo. ¿No? Nosotros estamos presentando casos de delitos que se han cometido en el año 2012. Uno de los casos que usted conoce, don Gonzalo, es el secuestro del señor Fernando Balda. ¿En qué año fue el secuestro del señor Fernando Balda? Fue en el año 2012, don Gonzalo. ¿Y cuándo se presentó el caso? En el año 2018. Cuando nosotros estamos investigando, lo que estamos investigando son hechos pasados. Y muchas veces esa información, lamentablemente, puede haberse perdido en el tiempo. Pero lo que estamos Pues diciendo distorsionada. justamente es el esfuerzo que estamos hoy realizando, es precisamente en obtener esa información, porque son casos de delitos que se han cometido en años anteriores, y que incluso hasta existe la argumentación de que supuestamente el delito estaría prescrito, algo que obviamente la Fiscalía General no lo comparte. Sin embargo, la Fiscalía está totalmente comprometida con ese esfuerzo, precisamente para investigar los casos de los delitos que se hayan cometido antes, hoy, y que por supuesto tiene que investigarse sin ningún tipo de restricciones. ¿Cómo sintoniza aquello el doctor Silva? Aprovecho esta oportunidad, Gonzalo, que es brillantísima, después de escucharle al señor fiscal general. El pueblo ecuatoriano está muy preocupado Eso. de la cantidad de ladrones que se han llevado la plata del erario nacional, Sí, con la mayor desvergüenza. así es. La pregunta es, Oigan esto. ¿qué ha hecho el señor fiscal general? Los anteriores ya están sentenciados. ¿Qué ha hecho el fiscal general para el cúmulo de anuncios, de informes emitidos por la Contraloría General del Estado con presunta responsabilidad penal? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué nos dice, es que tenemos que aperturar la indagación y allí, o sea, mantenernos cuánto tiempo en delitos imprescriptibles? No sabemos. ¿Por qué el señor fiscal general no toma en consideración lo que voy a manifestar, más allá de que puede o no aceptarle? Los informes de Contraloría están en su despacho, ¿cierto? Basta es que aperture una indagación, una sola diligencia chiquitita, llámele al director de auditoría de la Contraloría que emitió ese informe, o que estuvo a cargo de la preparación de ese informe, se acabó, y convoque a audiencia de formulación de cargos. Deje que la Contraloría General del Estado actúe, porque ellos ya investigaron, y no se mantenga en el escritorio cientos y miles de causas, mientras el pueblo ecuatoriano está preocupado de cuál es el destino de nuestra plata. ¿Qué le parece, doctor Román, esta sugerencia que emite el doctor Silva? Bueno, Gonzalo, desde mi punto de vista hay algo que es muy importante. Primero, tiene que establecerse las condiciones desde el Estado. Eso quiero dejar claro. El presidente Lenín Moreno tiene total importancia en su posición en este momento frente al caso Gabela. Yo siempre invito a esa parte. La segunda posición, está la Asamblea y tiene que haber un pronunciamiento de Asamblea. Pero hay algo que es muy necesario establecer. Mire, Gonzalo, cuando hablamos de ¿Para qué la prescribir, Asamblea, dice el doctor Silva? la Asamblea hace una cosa, aparte de legislar, fiscaliza. ¿Qué pasó más de un año? A ver, puede pasar lo que sea. No, es la A ver, en el agotamiento de recursos internos, que es lo que tenemos que pensar en derechos humanos, porque yo hablo de derechos humanos,
por eso interviene la Comisión Claro. Interamericana. No estoy hablando de derechos En la humanitarios, fase sino de derechos humanos, que hay que separar bien esas dos imprescriptible, cosas. dice claramente. Entonces hablemos solo en derechos humanos, que estamos frente a la Comisión Interamericana. Entonces, y el Estado tiene que responder como tal. Entonces, ¿qué pasa dentro de esto? Toda institución y sus personeros que estén en su momento. Por eso yo hablo no solamente de la presidencia, de la asamblea, y continúo, de la fiscalía, de la contraloría, etcétera, etcétera, tienen que responder frente al tema. ¿Por qué? Por una sola y sencilla razón. Porque la Fiscalía General, y he manifestado y repito, nunca indagó lo del general Gabela, que dejó de ser delincuencia común y pasó a otro estadio. Así de sencillo. Entonces, si eso pasa, es una fiscalía de archivo como se decía de la asamblea, la comisión de fiscalización, archivo. Por eso la Fiscalía General ahora está llamando a que los presidentes de la asamblea y de las comisiones de fiscalización vayan justamente a una investigación en la fiscalía porque callaron, omitieron o qué pasó. Entonces yo creo sinceramente que eso es muy importante. Ahora bien, dentro de esta parte yo creo que tenemos que establecer algo que es muy necesario. Aquí está de por medio la víctima y su familia. Por favor, no podemos dejar de lado ya lo que tiene la Constitución. Tengo entendido que es el artículo 78, Rafael, tú que dominas la Constitución, que justamente se protege a las víctimas, donde está el 441 y siguientes en el COIP, además. Es decir, a la víctima hay que darle posiciones claras. No puede un Estado, a través de los diferentes funcionarios, o en el gobierno anterior, que es un gobierno, porque cada vez cambian los gobiernos y el Estado es uno solo, topar o hacer cosas de cierta manera para encubrir o ser autores directos en lo que tienen que hacer. No investigan, crean decretos, hacen todo lo que sea para tratar de seguir diciendo que es delincuencia común. ¿Qué significa eso? Callar la verdad, pues. Y cuando hay derechos humanos, tenemos derecho a la verdad, derecho a justicia, que es importantísimo. Entonces, dentro de esto, la verdad tiene que primar. Entonces, en derechos humanos yo sí quiero dejar claro. Primero, el uso alternativo del derecho sin violar la norma y el estándar, queremos claros. El uso alternativo del derecho sin violar la norma y el estándar puede ser utilizado en el Ecuador. Caso Restrepo, no habían cuerpos, por eso yo siempre diré y contestaré al doctor Ochoa ahora, claro, es que tiene que haber el cuerpo para que se vea el asesinato. No, señor, en el Ecuador ya no tenemos eso. Estamos justamente en el caso Restrepo, pero quiero dejar claro, eso fue frente a funcionarios y empleados del Estado que en su momento hicieron lo que hicieron, desaparición forzada de niños. Entonces, quiero dejar también claro y con todo el respeto, Gonzalo, hay algo que es muy necesario, que todavía sigue investigándose. Y mire, Gonzalo, el señor Roberto Mesa también ha hecho la investigación del caso de los hermanos Restrepo. Sí. Ha hecho la investigación de otros casos. El caso Gabela no es solo. Y hay varios casos que están siendo investigados. Y si nosotros queremos decir que un perito no interviene porque no se ha posesionado ante el fiscal de una autoridad, no hay que hacerle caso y solamente es información. Yo quiero decir, ¿dónde está el indicio en medio probatorio? Y después hablemos de pruebas. ¿En qué momento procesal tenemos que ir haciendo las cosas? Entonces, si tenemos una información del perito, y tenemos de varios casos, Gonzalo, sistemáticamente realizados, eso quiero dejar claro, sistemáticamente realizados, porque estuvieron en el poder determinadas personas en la presidencia, en la vicepresidencia, en los ministerios, en la asamblea, en la contraloría, en la fiscalía, en la procuraduría. ¿De qué hablamos? Entonces aquí no pueden quedar las cosas en impunidad porque todo está prescrito. Entonces en el momento que no tenemos justicia, ¿qué queremos? Que el Ecuador viva un país de violencia, de anarquía, para establecer justamente una solución de que todos los jueces tienen que resolverlo de un plumazo diciendo es que eso ya no hay cómo tramitar. Y quiero dejar claro algo que es muy necesario. Yo
respeto el criterio de todos, siempre repito lo mismo porque cada uno pone su posición, pero en aquella época sí se hablaba de secuestro plagio. Claro, lo que pasa es que dogmáticamente desde los causalistas que hablaban antes de 1966, claro, nuestro código viene desde 1938 y seguimos para adelante, código penal me refiero. Esas escuelas causalistas positivistas, que todos decían que estaba en la ley, justamente plantearon sus puntos de vista. Si bien el COIR, que también yo di mis puntos de vista, Gonzalo, incluso aquí, que dije que incluso en los mismos antecedentes, el señor Mera y todos los que asesoraban a un economista, que era el presidente Rafael Correa, en aquel entonces, tenían serias equivocaciones, porque primero, desde la hoja 3, en ese informe que presentaron a la Asamblea, comenzaban a hablar del maestro Wenzel, y maestro Wenzel no había nacido, nació después de 40 años, pues. Entonces, hay cosas que comenzaron desde ese punto de vista. Si nosotros nacemos con ese COIR de esa manera, con esos antecedentes así, ¿de qué hablamos? Entonces, la norma, la Constitución, Rafael en eso es muy erudito, y me va a dar la razón, tenía muchas falencias, pero también hicieron algo importantísimo, tapar. Porque en un momento el poder cae, y el poder cae. Y ahí estarán las personas respondiendo por sus actos en el poder. Y los actos en el poder están ahora respondiéndose. Ejecuciones, persecuciones, detenciones ilegales, desaparición de personas. Porque a mí no me vengan a decir, además, que los delitos, que, vuelvo y repito, ¿sí? Imprescriptibles. Por supuesto, que ya estamos dentro de la imprescriptibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el caso Gabriel está sirviendo para abrir la maraña que han querido taparnos los ojos durante una década. Doctor Ollarte, eso no puede pero pasar. están quemando tiempo, no ustedes, sino los jueces. Por supuesto. Y la fiscalía sí. Y la Contraloría, Gonzalo, que tenía todos los informes para realizar y que era una Contraloría que archivaba cosas. Los otros abogados. Rafael. Vea, nosotros tenemos una legislación farragosa que permite que muchos argumentos sean puestos sobre la mesa. Yo sé que, vea, este Código Integral Penal, que además es una cosa muy simpática, que hace derogar el código del 33, lo deroga, permite una primera discusión. ¿Puedes aplicarle a alguien hoy norma derogada? Esa es la primera cosa donde partimos. ¿Cómo se te ocurre ponerle la norma derogatoria así? Bueno, se te ha ocurrido. A mí, piensa mal y acertarás. Cuando veo estas cosas, yo me pongo a sospechar. Francamente, yo me pongo a sospechar. Pero es que esto no se hace así. Claro. Porque el otro te va a alegar que no le puedes aplicar un código que está derogado y no le puedes aplicar la ley nueva que es posterior. Claro, entonces ahí entra en juego lo que ahora es el 77, número 3 y el número 5. Es que se cobrían, ¿no, Rafael? Y claro, pero por supuesto. Entonces, esta cosa de moverte las normas, vea, aquí intencionalmente ha tenido tan seguido a la doctora Araujo que le ha sacado la mugre a ese Código Integral Penal, incluso con cosas que son, pero que siempre han sido llamativas en el sentido de sinvergüenza. O sea, lo que antiguamente era peculado, ahora trafiquito de influencias. O sea, ni siquiera te saltabas la norma de la imprescriptibilidad frontalmente, sino que lo hacías a través de un subterfugio. Esto antiguamente peculado, imprescriptible y perseguible en ausencia, ahora trafiquito de influencias, una penita de 5 años y que prescriben 5. Mira vos qué maravilla. Entonces hicieron todas estas cositas. Las normas de derogación, las normas posteriores, la confusión, el tema que comenzamos con la Constitución, que siempre nos preguntamos por qué me mueves primero el artículo y luego empiezas a monearlo, empiezas a sacarle las cositas, los elementos. Que inventaron aquello. Bueno, sí, uno podía salir muy mal pensado en ese tiempo, uno decía esta cosa y le decían que uno estaba, que uno era un perseguido, poco menos. Pero bueno, creo que el tiempo, lamentablemente, debo decir, el tiempo va dando la razón, pero lamentablemente. Pero la biblioteca vea dónde queda la causa pública. Volverá de nuevo en cuestión de pocos días. Señoras y señores, muchas gracias, buenos días. Gonzalo Rosero, credibilidad.